Muy bienvenidos todos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar unos minutitos antes de comenzar, a dar oportunidad a que se una más gente. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos más para esperar que se una más gente, empezamos en unos minutitos. Aprovechen para ir por agua, para ir al baño, que va a estar muy buena la plática de hoy. Gracias por su paciencia, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Seguimos esperando unos minutitos a que terminen de unirse todos. Les pedimos que nos ayuden a compartir, a invitar a sus amigos, a sus conocidos, que se va a poner muy bueno el webinar de hoy con la doctora Galina. El tema es árboles y salud. Empezamos en unos minutitos. Muy bien, somos ya 45 que estamos presentes, que estamos acá listos para escuchar el webinar. Entonces, pues daremos inicio a la sesión de hoy, el webinar Árboles y Salud con la doctora Galina. Doctora Galina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a usted a este espacio de Reforestamos. Nos da muchísimo gusto recibirla, que sea parte de esta línea de webinars que estamos organizando desde el área de Ciudades Verdes de Reforestamos México. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias, querido público. Realmente decidí hablar sobre ese tema porque escribí este libro hacia segunda edición que se llama Inmunidad y Ambiente. Soy inmunóloga y voy a hablar cómo influyen los árboles en nuestra salud, precisamente en esta pandemia. ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué es importancia de árboles? Excelente, doctora. Se va a poner muy bueno, muchas gracias. Pues otra vez, saludos a todos. Ahora sí, con los que estamos comenzamos. Mi nombre es Inés Hernández, yo colaboro para Reforestamos México en el área de Ciudades Verdes. Nosotros buscamos que haya más y mejores árboles en las ciudades de México y de Latinoamérica. El día de hoy, como les mencionamos, contamos con el honor de la presencia de la doctora Galina. Nos va a acompañar hoy y nos va a platicar mucho sobre la relación de los árboles y la salud de las personas, el impacto de los árboles
en la salud de las personas. Entonces, antes de comenzar, doctora, me gustaría presentarla, platicarles un poco a nuestros asistentes el nivel de experta que tenemos el día de hoy con nosotros. Entonces, pues bueno, la doctora Galina es médica de formación. Ella llegó a México de Rusia en los 80s y fungió como profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, donde fundó la licenciatura en biología. Al encontrarse en una conferencia con el tema de la inmunología, la doctora decidió cambiar su vida, regresar a Moscú y completar el doctorado en inmunología, para después regresar a México a la entonces Facultad de Ciencias Biológicas. Ahí, siendo médica especialista en el servicio de inmunoalergias del Hospital del Iste, también se dedicó a fundar el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Dentro de este centro, se dedicó a fundar la línea de investigación, la influencia del medio ambiente sobre la respuesta inmune. Ahí fundó el laboratorio de inmunobiología, donde trabajó hasta su jubilación en 2017. Es importante mencionar que la doctora es de las primeras pioneras en este país en hablar en inmunobiología, que ahora nos platicará un poco más sobre este tema. Y bueno, la doctora Galina, médico de formación, es socio honoraria de los Biólogos Colegiados de Jalisco, es autora de capítulos en 9 libros y artículos tanto nacionales como internacionales en el área de inmunidad y medio ambiente. Hoy en día la doctora es conferencista y divulgadora de la ciencia, una tarea que sobre todo en el contexto de una pandemia entendemos que se vuelve muy importante. Entonces, pues sin más, doctora, paso a compartir la presentación y nos dará mucho gusto iniciar con la ponencia. Un segundo. Ahora lo comparto. Un segundo. Compartimos entonces la presentación. Ahora sí, listos, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bien, como ven, estamos en México, entonces sí existe magia, es un cuadro de huicholes. Yo soy miembro honorífico del Colegio de Biólogos de Jalisco. Entonces, esto es de por vida, aún si estoy jubilada de la Universidad de Guadalajara, pero sí voy a estar eternamente hasta que vivo en este colegio de biólogos. Entonces, podemos hablar de siguiente diapo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, no se puede hablar de salud humana sin salud ambiental, es imposible. Como dijo Karl Marx, porque soy ex soviética y siempre lo cito, él dijo que la existencia determina la conciencia. Dime dónde vives y te diré quién eres, qué inmunidad tienes. Entonces, hablar de árboles como es una parte fundamental del ambiente sano. ¿Podemos seguir? Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, este árbol, dicen árbol nacional de México, muchos lo asocian con longevidad, con una renovación, porque no es un pino, es decir, sí pierde sus hojas y a veces en invierno se ve café, se ve, digamos, seco, se ve como medio muerto, pero con la llegada de primavera otra vez se renueve, otra vez, digamos, empieza nueva vida. Es un árbol que yo diría que es como representante de México. Es decir, México puede estar mal, pero se renueve, todo va a estar bien. Siguiente. Por ejemplo, como esta es una plática dentro del programa Reforestamos, dice, ¿por qué tenemos que plantar árboles? ¿Qué tan importante los árboles, aparte de que voy a hablar de la salud? Empezamos de una cosa más importante que es oxígeno. Sin oxígeno no se puede, digamos, vivir ni un ser vivo ni una bacteria si no es anaerobia. Entonces, nos proviene muchísimo oxígeno, es número 1. Número 2, van a abarcar muchísimos otros animales que dan un hábitat que es como la vida misma, es ecológicamente la tierra viva. Bien, únicamente piensan en un desierto o en un bosque donde hay más vida. Y definitivamente árboles depuran el aire. Es decir, cuando estamos hablando de las ciudades con mucha contaminación atmosférica por combustibles de vehículos, óxido y monóxido de nitrógeno, el ozono, que es como el resultado de esta transformación,
no podemos no tener árboles porque es como un filtro. Es exageradamente provechoso tener árboles en la ciudad para limpiar el aire. Única cosa que sí hay es las flores. Flores de los árboles urbanos a veces pueden darnos alergia. ¿Por qué? Porque su polen, juntándose, por ejemplo, con dióxido de azufre, puede transformarse y dar más alergia. Entonces, sí considero que sería mejor plantar árboles sin flores o arbustos con flores, que arbustos no son tan alergénicos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver qué, por ejemplo, hay unas comparaciones de verdad impresionantes, que es Haití y que es República Dominicana. Se encuentran en la misma isla. Es la misma isla, es misma hábitat climático. ¿Y qué diferencia en vida de sus habitantes? Si en caso de Haití, que vemos, digamos, una panorama muy triste, completamente deforestada, que lleva a deslizamientos de tierra, entonces no se conserva esa parte, ¿cómo diría yo? Que es una parte que da plantas para agricultura, entonces obviamente es hambre. Ellos no tenían mucho como infraestructura para generar electricidad a partir de otras fuentes, entonces utilizan muchísimo la madera como fuente de combustible. Entonces es un país sumamente pobre. Y República Dominicana, que ven otro cuadro allá arriba, que se ve como un paraíso, ¿sí? ¿Por qué? Porque conservaron su jungla, conservaron el bosque, entonces conservan el agua, porque raíces de los árboles almacenan el agua, no permiten que esta agua se vaya, digamos, al mar. Entonces, es como un ejemplo actual cómo tener un país deforestado, que lamentablemente en México tiene uno de los primeros, yo creo que 10 lugares en América Latina por deforestación, deforestar, que sí hay que otra vez reponer esto. Mira, fíjense Isla de Pascua, lo que fue en pasado, ¿sí? Este gran monolito que hicieron los pueblos de Isla de Pascua, que está en Pacífico, ahora pertenece a Chile, fue deforestada y realmente por eso fue prácticamente abandonada por sus vivientes. Unos pocos que quedaron, claro, parecieron ya sífilis y otras enfermedades que trajeron los conquistadores, pero de todos modos ya había muy pocos. Realmente es una isla que parecía como cualquier isla de paraíso, como vemos República Dominicana, podría ser así, pero por deforestación llegó a prácticamente deshabitada. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, claro. Enseguida. Es un poco como ahondar de que hay que reforestar. Por ejemplo, observan estas dos vistas, las dos son México. Es México. Sí, uno acerca del Distrito Federal y esta que yo veo de mi ventana. Es Zapopan, digamos, de una colonia, de un barrio con unos ingresos no tan bajos. Entonces, fíjense la calidad de la vida. Definitivamente, esta recomendación de la Organización Mundial de Salud de tener de 9 a 11 metros cuadrados de área verde por habitante no siempre se considera en las ciudades. Como vemos, por ejemplo, esta parte que ustedes ven a su izquierda, casi no hay ni un árbol. Entonces, no hay árboles, hay menos oxígeno, hay más contaminación, no hay estéticamente, estado del ánimo es diferente. Es decir,
vamos a ver los parques. Podemos ver los parques que yo voy a enseñar, parques de Guadalajara, que es en siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, esos parques en Guadalajara, ¿sí? Las ciudades deben de pensar en árboles como infraestructura de salud pública. Realmente, sin parques no hay salud para habitantes de una ciudad, definitivamente. Entonces, durante esta pandemia que ya empezó confinamiento, cerraron los parques. Yo veo absolutamente absurdo esta medida, porque en parque prácticamente no se puede contagiarse de COVID, ¿sí? de cualquier virus. En primer lugar, si respiramos por la nariz, es muy poco, aún si persona está enferma, es muy poco virus que la está, digamos, expresando. Es decir, realmente es con saliva. Saliva si, por ejemplo, uno habla muy cerca y hay gotitas, o peor tantito, tose o estornuda. Si persona no estornuda, no tose, ¿sí? Y todavía pone una boca, una tapabocas, pero tapa boca. Es decir, hablando se tapa la boca, pero puede respirar por la nariz. Y si no está muy cerca de uno, no puede contagiar. Es decir, es absolutamente imposible. Se contagian en un transporte público, en un súper, en una oficina, es decir, en un, obviamente, estadio, en un cine. Entonces, claro, no debemos en esta, digamos, pandemia tener eventos con mucha gente encerrada. Pero en área libre, como son los parques, es todo lo contrario. Si, por ejemplo, está permitido pasear un perro y pasear un niño, es decir, yo un poco no entiendo yo soy pediatra de mi formación de especialidad médica, y digo, niños que están en el parque son sanos. Únicamente se puede dejar, digamos, tiempo asignado o la gente mayor o después niños, a lo mejor no tener que niños usan si no quieren tocar sus juegos, pero por lo menos que pasean. Es decir, parques deben de estar abiertos en este momento. Es salud, ¿sí? Porque los árboles no guardan el virus. Sus hojas tienen unas sustancias de cual precisamente hacemos test. Tienen una variedad, hasta 18 más sustancias antivirales, antibacterianas. Entonces, no se conserva un virus arriba de una hoja, ¿sí? Entonces, mi mensaje es muy claro. Espero que me escuchen no únicamente personas, digamos, ciudadanos comunes, también a lo mejor escucha alguna persona de Secretaría de Salud, y abren los parques. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Podemos hablar Sí, claro, se tarda un segundito en cambiarse, doctora, creo que ahí está. Porque precisamente, mira, esta caricatura que me enseña un esquimal, y ahí está tundra, que arriba de ellos vemos un paisaje desolado, y mira qué conducta tan triste tiene pobre esquimal. Y mira, por ejemplo, un africano que vive en una jungla, tiene absolutamente otro comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros si paseamos en el parque, si vemos el cielo azul, si vemos verde de las hojas, tranquilizamos. Estos dos colores, azul y verde, son colores de tranquilizar. Por eso los utilizan también, por ejemplo, en quirófanos, o los médicos. Antes pues era blanco para, digamos, poder desinfectar con cloro, pero realmente ahora casi nadie utiliza blanco, si se utiliza en quirófanos azul o verde. Se tranquiliza desde ver. En el momento que estamos tranquilos, obviamente existe una, yo diría, influencia en la inmunidad. Hay una revista completa de Países Bajos que se llama Psychoimmunology. Imagínense ustedes, es decir, que psiquis y inmunología. Y unos dicen, ¿qué tiene que ver? Muchísimo. Las células del sistema inmune tienen receptores
para neurotransmisores. Lo que yo estoy sintetizando, serotonina, mi célula inmune está contenta como estoy contenta yo. Y si estoy contenta, puede trabajar. ¿A qué significa trabajar? Replicarse, encontrar a un antígeno que hay que eliminar, eliminarlo. Si yo estoy muy tensa y produzco adrenalina, entonces es una alerta y las células inmunes también se ponen en alerta, pero a veces en una alerta exagerada, que los hace actuar contra sus propios tejidos, puede llevar hasta autoinmunidad, enfermedades autoinmunes. O únicamente está tanta adrenalina que únicamente no hace nada, es decir, se paran. Entonces, mi comportamiento, a cuál influye mi pertenencia o mi, digamos, donde yo estoy, o en un bosque o en un cuartito encerrada. Por lo menos, si uno no puede salir al parque, que salga o en un patio o en un balcón, por lo menos se puede ver los árboles a lo lejos, ven el cielo, si no pueden ir al parque, ven al árbol, lo verde y azul cura. Únicamente es una relación de nuestra psiquis a nuestras células del sistema inmune. Siguiente, por favor. Si observamos árboles, los árboles de verdad nos dan tanta variedad de emociones. Hasta los niños siempre los pintan dependiendo de cuál estación estamos. Claro que en México casi siempre nomás hay dos, de estiaje y actualmente en las lluvias. Precisamente hoy es día de San Juan, hoy oficialmente empieza temporada de lluvias. Entonces, se limpia el árbol, se limpia sus hojas, tiene más posibilidades de desactivar los virus o lo que sea. Entonces, es con más razón, ahora tenemos que estar en áreas verdes. Siguiente, por favor. Observen, por ejemplo, estos abrazos de los niños a un árbol. Árbol tiene mucha energía, lo estaban midiendo con varios equipos, así como cada uno de ustedes tienen biocampo, es decir, biocampo es algo que generamos como energía que podemos percibir, ¿sí? Desde que acercamos a alguien, como que hay empatía o no hay empatía. Claro, muchos dicen química. Obviamente hay feromonas, hay muchas sustancias químicas que percibimos, que olfateamos, pero también percibimos energía negativa o positiva en la gente. En caso de los árboles, si ustedes lo abrazan como los abrazan los niños, poniéndose su pecho y abrazándose así al árbol, reciben la energía. ¿Cuáles árboles que dan energía? Es decir, es casi todos árboles, únicamente a veces saus, no es muy recomendable, o eucalipto, abrazarlo así, porque ellos más que nada quitan la energía, pero más que nada energía negativa. Para esto podemos ponernos, cuando estamos como muy tensos, muy preocupados, sea por COVID, por falta de trabajo, por lo que sea, vayamos al parque y ponemos una mano, digamos, así volteada, hacia tronco, aquí ponemos nuestra espalda y otra mano podemos, por ejemplo, donde está nuestro plexus solar, es donde está el ombligo más o menos, y os cerramos los ojos. En este momento, es decir, es posibilidad de relajación y quitar la energía negativa. Si queremos cargarnos, hay que abrazarlos por pecho como hacen los niños. Definitivamente los árboles sanan. Muchos me dicen, pero usted es doctora en ciencias, ¿cómo es posible que está hablando de esto? Yo le dije, no tiene nada que ver, es decir, no está ciencia y, digamos, psicomagia, no están peleados. Únicamente hay muchas cosas que no podemos medir, no podemos, nuestro equipo todavía no está tan fino para determinar, pero de que sí hay energía, obviamente sí hay. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, estar en sol, digamos, pleno sol, ustedes saben que está, digamos, muy negativo por los rayos ultravioletas que todavía en junio están altos. Estaban mucho más altos hasta abril, mayo. Pero si estamos paseando abajo de la sombra de los árboles, cuando rayos ultravioletas se están dispersando, es como un parasol que sí nos da un poco de ultravioleta para producir vitamina D, porque ustedes saben que vitamina D, ahora todo el mundo dice que vitamina D es indispensable para cualquier combate contra infección viral, incluyendo COVID. Y mucha, por ejemplo, sol sí puede llevar hasta cáncer. Entonces, bajo de sombra de árboles no llegamos a tener efecto negativo y sí vamos a tener efecto positivo de rayos ultravioletas. Vivir en México y tomar pastillas de vitamina D a mí parece absurdo, porque vitamina D nosotros lo sintetizamos en el momento que exponemos al sol. Yo creo que en México hay sol 365 días. Entonces, no es Alaska, no es Polo Norte, no es países como Inglaterra donde hay muchísima neblina. Aquí sí podemos recibir vitamina D con el sol bajo de sombra de ramas de árboles. Siguiente. Por ejemplo, dicen que nuestros genes es como nuestro futuro, es nuestro destino. Obviamente, lo que nos dan nuestros padres es algo que puede expresarse y transformarse en una conducta. Hay gente muy explosiva, hay gente tranquila, hay gente trabajador, hay gente menos. Es decir, claro, nuestro sistema nervioso depende mucho de genes, igual que el sistema inmune. Por eso hay familias enteras que se enferman de tal o tal cosa. Pero también se enferman no únicamente por genes, a por un hábitat compartido, por un tipo de alimento compartido, por unas como hábitos nocturnos, no de deporte, no del sol, no de paseos. Entonces, epigenética es algo más allá de los genes, porque yo tengo unos genes, pero se expresan o no expresan, se inhiben o no se inhiben, depende qué moléculas lo voy a tener en mi organismo, qué respiro, qué sintetizo como neurotransmisores, qué como. Todo eso depende de la salud como tal. Entonces, cuando digo, dime dónde vives y te diré qué salud tienes, obviamente, es decir, en qué ambiente es todo. Siguiente. Por ejemplo, de eso que yo estaba hablando en el cuadro azul oscuro que ustedes ven, cómo cerebro influye en timo. Timo nosotros tenemos aquí. Los dicen hindú que es cuarta chakra de comunicación. Muchos dicen que es de corazón. Yo digo, no, corazón está un poco más a la izquierda. Aquí está el timo, mi órgano principal de la respuesta inmune. Aquí viene de médula ósea los linfocitos y se educan tolerar lo propio y eliminar lo extraño si no hace daño. Porque tolerar y responder son dos tipos de la respuesta. No todo debemos de agredir. Por ejemplo, hay mucha gente, como les decía, alérgica a polen. Realmente polen podemos tolerarlo. Hay gente que como que exceso de agresión y empiezan a empezar con, yo siempre digo alergia, obviamente es exceso de agresión. Hay que trabajar en eso. Bien, entonces, timo es sumamente importante. Es la universidad de linfocitos que de aquí salen y recorren todo el organismo, todo hasta el punto de sus dedos. Y buscan qué hay que combatir. Porque mucha gente, es decir, mucho se habla en medios cómo hay que evitar el contagio. Quédate en la casa, evítate el contagio. ¿Sí? Ponte tapabocas, ponte respiradora, lentes, pañuelos, guantes, límpiate los zapatos cuando llegas Perfecto, perfecto. Estamos, digamos, disminuyendo contagio. Todavía puedo hablar, ¿verdad?
Pero nadie habla. Sí, claro que sí. A cómo, no únicamente de tener contagio, cómo no enfermar si estoy contagiada. Porque más de la mitad o son asintomáticos, aun si están contagiados, o se enferman levemente. De esto hay que hablar. Hay que hablar no únicamente de no contagiarse, porque de todos modos un día nos contagiamos. No podemos siempre vivir en un escafandro. Entonces, ¿cómo hacer para que esta semilla, que es un virus, no únicamente COVID, del que sea, no sea apropiado mi terreno para que se desarrolle? Porque no todo depende de semilla, depende de terreno. Y nuestro terreno debe de estar, ¿qué? No apropiado para desarrollo. Nuestra inmunidad principal es mucosas, es mucosa respiratoria, bucal, intestinal, urovaginal. Y la vacuna que piensan hacer va a atravesar esta barrera, no va a entrar por vía natural. Y es un bombazo, es como meter un, no sé, maleante en un tren donde van dormiditos los soldaditos a un combate. Combate hay aquí, en las fronteras. Entonces hay que tener nuestras fronteras apropiadas, con una inmunidad fuerte. Para eso tenemos que sintetizar cosas, ¿sí? Inmunoglobulinas, interleuquinas, y etcétera. Y para esto tenemos que ver esto que estamos viendo de este lado, ¿sí? Tenemos que ver flores, tenemos que ver árboles, tenemos que estar en río. Es decir, por lo menos desde la ventana tenemos que ver árboles. Todo empieza con la cabeza, dijo Moisés, que todo está aquí. Jesús dijo, todo está aquí, emociones que rigen el mundo. Y Karl Marx dijo que precisamente lo material rige el mundo, entonces, ¿qué cómo? Pero Einstein dijo todo es relativo. Depende qué pienso, qué siento, qué como, así va a estar mi inmunidad. No puedo yo estar libre de todo con una vacuna. Pongo vacuna y después otra vacuna, después otra, porque vivimos en un mundo plagado de virus. Y va a venir otro y otro y otro. Pero si tenemos una inmunidad que impide que estos virus se reproducen, no pasa nada. Porque vivimos en un mundo plagado de los virus. Ustedes ni se imaginan qué hay, digamos, aquí. Bacterias, virus, protozoarios, y seguimos aquí. ¿Por qué? Por nuestra inmunidad. Y no olviden, todo empieza con la cabeza. Siguiente. Aquí están nuestras células. De verdad, tenemos un ejército, no temen. Mira, tenemos fagocitos que lanzan como un llanero solitario las bacterias, hasta los tragan. Otros, mira, rodean una célula tumoral y la eliminan. Que ven como rayitos, que hicieron agujeros con sus balas y sale contenido de la célula. Hay inmunoglobulinas que sintetizan linfocitos B. Estamos vivos porque tenemos inmunidad. Desde un ser como una bacteria, también se lucha contra virus, porque hay parásitos de bacterias que se llaman bacteriófagos. Entonces, ella también se protege contra bacteriófago con varias moléculas que sintetiza, nosotros también. Realmente que nos va a proteger es esto. Siguiente. Por favor. Aparte de virus, de verdad, que nos está afectando muchísimo, son muchas sustancias ya químicas que están en el ambiente. Yo creo que hasta nos afectan mucho más que COVID, ¿sí? Hay pesticidas y muchas cosas en cosméticos, muchos plásticos. Utilizan menos posible plástico, por favor. No únicamente para no contaminar el mundo. Plásticos se disuelve en su contenido. Por ejemplo, ahora venden refrescos en plástico. Mal. Antes lo vendían por lo menos en vidrio. Si quieren una coca, cómprenla en vidrio. Bien. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Sí? Sea nuestro sistema inmune con sus anticuerpos, macrófagos, natural killer, etcétera, o todo esto. Yo pienso que podemos ganar y árboles va a ser gran apoyo en es decir, ¿quién jala la cuerda?
¿Sí? Siguiente. Fíjense qué hay en México. Yo cuando llegué a México, de verdad estaba sorprendísima que todavía compran vitaminas artificiales. Parece que digo, están en Alaska. Óyeme, tienen todo eso. Tienen tamarindo, que es rico. Pueden hacer agua de tamarindo en lugar de comprar refresco. No únicamente mujeres no van a tener estreñimiento, no, van a desinflamar su intestino. Guayaba. Los japoneses lo compran y lo hacen pastillas. Es un desinfectante número 1. Es antiviral. Comen guayaba, toman agua de guayaba. Coco, ni hablo. Si hay posibilidades de tomar agua de coco, agua de coco. Estos son las vitaminas naturales, sustancias antivirales, antitumorales, antiinflamatorias. Y es comida. Siguiente. Por favor. Claro, hay árboles no frutales, pero es una gran farmacia de naturaleza. Yo trabajé con cochalalate, trabajé con copal, que es Bursella fagarroides, con moringa con pacientes. Eucalipto lo venden en Rusia en un paquetito con 5 hojas, cuesta $1. Y aquí nadie lo utiliza. Hojas de eucalipto en un té es agua bendita. Puede matar lo que sea. Si tómalo y con un pulverizador, si desinfectan el cuarto. ¿Sí? Es un desinfectante natural. Saus. Aspirina, famosa aspirina, fue hecha de salicilatos que empezaron a utilizar de miles de años la gente de la corteza de Saus. ¿Sí? Son antiinflamatorios de primera. Tila o naranjo agrio, que seguramente hay en cualquier colonia. En lugar de tranquilizarse con pastillas o con alcohol, pues hágale un tecito de azares o de hojas frescas de arbolito de naranjo agrio, porque yo vi, por ejemplo, muchísimo en Guadalajara, por la calle hay naranjo agrio, ¿sí? Cochalalate. Todo el mundo dice, ay, este intestino, que colitis, que gastritis. No hay mejor que corteza de cochalalate, antiinflamatorio, antitumoral, es decir, reparador de DNA. Es una enorme farmacia. Siguiente. Simplemente abrazar un árbol, estar en naturaleza, ya van a sentir ustedes no solos, porque es de Dios. Siguiente. Yo digo que día de árbol, aún si existe un día de árbol, creo que es en octubre en México, debe ser diario. Diario cuidar un árbol, enseñar a sus niños desde libros que árbol es nuestro aliado. No va a haber árboles, no vamos a estar nosotros, igual que abejas. ¿Sí? Entonces cuidamos los árboles. Siguiente. Es todo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante que sobre todo, pues creo que nos deja emocionados de ver que pues hay tanto potencial, que la alianza está tan cerca, ¿no? Y bueno, también que hay un mundo por descubrir sobre los árboles, ¿no? Entonces, vamos ahora, por favor, a abrir la discusión para que nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta, un comentario para la doctora Galina, por favor, coméntenla aquí directo, la pasamos y vamos a dedicar unos minutos a responder, bueno, pues preguntas, dudas, comentarios. Tenemos ya la primera, doctora Graciela Martínez nos pregunta que es claro que tanto la densidad como la buena condición de los árboles es importante, pero ¿qué considera usted que es más importante? ¿Contar con muchos árboles o pocos, pero que estén en buen mantenimiento? Esta pregunta es muy pertinente, sobre todo dados los problemas de mantenimiento de arbolado que identificamos en las grandes ciudades de México. Definitivamente la segunda. Es como, discúlpame, cuando dicen, tengo muchos hijos desatendidos o todavía no atendidos, es lo mismo. ¿Yo para qué quiero un árbol que va a estar con muérdago, que va a estar seco porque ni lo riegan, que va a estar enfermo? No me va a proporcionar ni bonita vista, ni tanto oxígeno porque pues va a estar mal. Definitivamente no es cuestión
de cantidad, es cuestión de calidad. ¿Sí? Claro, y que ahí también, digo, desde Reforestamos nosotros defendemos mucho y estamos por lanzar, pronto sabrán más, un programa para involucrar a los jóvenes en el mantenimiento del arbolado urbano, ¿no? Y entonces también creemos que mantener este arbolado, tenerlo bien cuidado, es una forma de promover que se conozcan mejor, ¿no? Entonces, interpretando sus palabras, doctora, mientras mejor conozcamos a los árboles, más van a ser nuestros aliados para la salud y para vivir en armonía en un mundo cada vez que además es cada vez más urbano, ¿no? Si vamos a hacer cada vez más ciudades, tenemos que tomar a los árboles en consideración y tienen que ser nuestros aliados, ¿no? Yo vi en varias colonias sí se hacen como grupos, como antes eran amigos de agua, ahora hay amigos de árboles, y yo lo vi que están limpiando, viendo, si cuando hay muérdago, en Guadalajara hay muchísimo muérdago, no sé, en México, en el Distrito Federal también. Entonces, vi que hay muchas como estudiantes de agronomía, de biología, que sí están participando en eso. Exacto. Doctora, justo en ese sentido tenemos varias preguntas sobre si hay algún tipo de árbol o especie que tenga mayores beneficios para las personas. A mí más bien, como lo entiendo y como me gustaría preguntárselo, es si existe alguna fuente que usted en particular nos recomiende donde la gente pueda identificar los árboles y sus diferentes beneficios. ¿Existe algún libro, alguna fuente de información en donde se pueda empezar a aprender más sobre los beneficios de los árboles para la salud? Bien, hay un libro de un compañero mío de la facultad de agronomía, que son árboles de Chapalita. Chapalita es una zona nueva de Guadalajara relativamente, donde es como se llama colonia jardín, donde precisamente pensaban qué tipo de árboles poner para que ni se caigan cuando hay lluvias, tormentas, que también es un problema muy grande, ¿sí? Que crecen relativamente rápido, que sí son limpiadores de aire, es decir, porque yo realmente soy más que nada especialista en salud humana, no tanto de árboles, y claro, yo creo que, no sé, será otro ponente que podría ahondar en eso. Definitivamente usted nos da las bases para ese entendimiento. Sobre esto también nos preguntan, sobre todo ahora que estamos en encierro y que, bueno, sabemos bien que en las ciudades de México uno de los problemas es el acceso a los árboles, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso de ver árboles desde su ventana o tenerlos cerca de su casa. En ese sentido, ¿qué plantas nos recomienda para tener dentro de la casa? ¿Y las plantas también pueden cumplir con esta función? Bien, obviamente, si es casa con patio, pueden tener por lo menos limón o naranjo agrio, como les había dicho. Es tranquilizante, verde, chiquito, no levanta banquetas, etcétera. Pero si es un departamento que no pueden tener planta en el sentido de árbol, por lo menos que tienen esta farmacia, que tiene zacate limón antiinflamatorio, albahaca, que además es rico, hierbabuena, es decir, que tengan por lo menos romero, que tengan plantitas que son como especie, todas especies son de verdad inmunoestimulantes. Es decir, claro, tiene nuestro sistema inmune ni arriba, pero ni abajo, óptimo. Entonces, más que nada, tener esto. Claro, y que además pues nos ocupa, nos mantiene motivados y encima nos da una vista verde adentro de la casa, que bueno, eso yo lo he comprobado de primera mano, ayuda para los ánimos y también para el estrés. Nos pregunta Gabriela, doctora, ¿dónde se puede conseguir su libro, el libro que nos enseñó al principio de la ponencia? Inmunidad Ambiente, este libro que yo tengo, pues bien, yo lo doné a la biblioteca del Centro de Ciencias Biológicas y Ambientales. No está, como diría yo, en librerías, porque pues es edición universitaria y ya saben que es limitada, pero creo que sí tiene en biblioteca, ¿cómo se llama eso? ¿Electrónico? Sí, okay. Sí tiene versión electrónica ese libro. En CUGBA, que es Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, tiene biblioteca virtual, ahí está. Perfecto, súper. Otra pregunta, doctora, de Ángel Solano, nos pregunta que con respecto a lo que usted mencionaba de las alergias a las flores, preguntan si recomienda de todas formas que se hagan reforestaciones o plantaciones de árboles con flores en las ciudades. Si es contaminación
bastante, no. No, yo soy... Si hay mucha contaminación en la ciudad, usted no recomienda árboles con flores. Soy monóloga, alergóloga, ¿no? Entonces yo estaba viendo en el hospital cuando llegaban más gente, digo, ¿por qué una epidemia o qué? ¿Por qué tanto alérgicos que llegan, asmáticos, principalmente asma, o rinitis o conjuntivitis, así, todo eso? Y me fijé que es de febrero a mayo, cuando precisamente empieza, no únicamente maleza, porque sí limpian ahora en las ciudades los baldíos, pero son los de árboles. Entonces, sí es más, por ejemplo, en Rusia, álamos, allá tenían antes como nieve, ponían una cosa que parecía como nieve, no sé cómo se llama, no sé si se vieron de álamos cuando florecen, sueltan una cosa blanca. Pues ahora ya casi quitaron todos estos árboles en Moscú. Los sustituyeron por otros árboles, sí, porque había una, como yo diría, epidemia cuando florearan los álamos, o lo ponen solamente árboles masculinos, porque también existen géneros. Claro, que esto una vez más, y digo, es un tema que hemos hablado muchísimo desde el área de ciudades verdes en Reforestamos, pero pone sobre la mesa la importancia de planear a la hora de hablar de los árboles urbanos, ¿no? Entender que pues estos árboles son infraestructura verde, son aliados, pero para que sean aliados hay que entenderlos, hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que saber mantenerlos y entender justo cuál es el árbol necesario para el contexto indicado, ¿no? Entonces, pues bueno, también es una invitación a informarse, síganos en redes, acompáñenos a todas estas pláticas que vamos a estar organizando semanalmente, compartan por favor esta plática tan increíble que acabamos de tener con la doctora Galina, porque pues mientras más ciudadanos entendamos el valor de estos árboles, más los vamos a conocer y más vamos a apoyar esta causa tan increíble que usted apoya, doctora, ¿no? Mira, que cuente también con nosotros. Es muy interesante que la cultura, es decir, desde épocas antiguas, es decir, veneraban los árboles, ¿no? Es como para conocer a uno mismo. No sé si conocía usted que existe calendario druida. Calendario druida no es ni por un mes ni por un año como los orientales, es por semanas. Es cada semana es un árbol. Y la persona se identifica con este árbol, entonces puede cuidar este árbol y sentirse, por ejemplo, ¿usted cuándo nació? Yo nací el 26 de septiembre de 1994. Si quiere año no es necesario. ¿26 de qué? ¿De septiembre? 26 de septiembre, sí. Ya le iba a sacar mi acta de nacimiento. 26 de septiembre, déjame ver. Si hay alguien ahí con el mismo cumpleaños, atención. Es avellana, que sí da fruto, sí es comestible, sí es grata para la sociedad. Me encanta. Me voy a buscar entonces una avellana. No es alta, ¿verdad? Porque avellana no es alta. No, no particularmente. Avellana sí es frondosito, bonito, entre árbol y arbusto, pero son sumamente queridos en Europa. Me encanta. Creo que no hay avellana en México, ¿verdad? Doctora, creo que también tocó un tema muy importante y que me parece crucial poner sobre la mesa, pero es la importancia también de entender la biodiversidad con la que cuenta México y cómo este es un área de oportunidad, ¿no? Lo que mencionaba del eucalipto que se vende en Europa, tenemos tantas especies y tanta riqueza de biodiversidad aquí en México que no hay por qué buscar más lejos, ¿no? O sea, es una invitación a que nos informemos de lo que tengamos, aprendamos sobre nuestras mismas raíces, nuestra misma biodiversidad y también la cuidemos como nada, ¿no? Sí, claro, nomás que eucalipto sí es como yo, naturalizado de Australia, ¿no? Igual sí, no es de acá. Y otros en África y etcétera. Pero ya son mexicanos, es decir, se adaptaron hasta mejor aquí que, digamos, allá, ¿no? Pero también sí hay muchísimas especies nativas que como que no los ponen en las ciudades y sí podría ser. Claro. Yo creo que deben de trabajar agrónomos forestales en este aspecto. Pero una ciudad sin árboles, no me gustaría vivir ahí. Claro.
Claro, claro, y sobre esto de el eucalipto que es de Australia, ¿no? La jacaranda que creo que viene de Japón, pero como también nuestro mismo ecosistema pues ha logrado recibirlos, también nos permite explorar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde estamos moviendo las especies que tenemos en nuestras ciudades y qué especies queremos tener, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta más, doctora, de Andy Ruiz. Pregunta, ¿qué tanto afecta a un árbol la contaminación en cuanto a sus beneficios? Y si esto puede impedir el beneficio que el árbol puede tener para nuestra salud. Mira, yo tenía una vecina que cortó un árbol y yo digo, ¿por qué lo hiciste? Porque echaba muchas hojas, yo estaba harta de barrer. Yo digo, bien, en lugar de agradecer al árbol, oye, gracias que tiras hojas porque estoy haciendo ejercicio de barrer, pues únicamente lo tiró. Entonces, no existe contaminación de árbol a, digamos, a la ciudad. Es todo lo contrario. Es decir, los árboles, aparte de recoger CO2, que hay más y más con, usted sabe, con combustibles y con todo, y proporcionar oxígeno, definitivamente sí están desintoxicando de otros contaminantes atmosféricos. Claro. Absolutamente cierto. Incluyendo bacteriológico, es decir, contaminación bacteriológica de microorganismos. Ok, claro. Una pregunta bonus. ¿Cuál es su árbol favorito, doctora, y por qué? Bien, mi árbol favorito es roble, pero es un roble que yo conocí en Rusia, porque roble en México es un poquito más delgado, no tan bonito diría yo, pero vivo, por ejemplo, mi casa de campo es en un fraccionamiento que se llama El Roble, porque a mí parece que roble es un árbol que nos da como un ejemplo de fortaleza, ¿sí? Okay. De fortaleza porque a veces nos quejamos, pero sí debemos de empezar con nosotros y ser fuertes haciendo algo por nuestra salud, ¿sí? Claro. Doctora, muchísimas gracias. Fue un honor tenerla aquí, un placer escucharla. Nos deja muy emocionados también aquí en el área de Ciudades Verdes. Como les mencionaba inicialmente, buscamos más árboles, pero también mejores árboles en nuestras ciudades. ¿Y esto qué quiere decir? El árbol adecuado para lo que necesitamos, conforme a la biodiversidad que tengamos, que mejor se integra en nuestros ecosistemas, que más felices nos haga y que podamos incorporar todos estos beneficios tan maravillosos que tienen, ¿no? Entonces, pues fue un placer tenerla aquí, doctora. Muchas gracias. Por favor, a toda nuestra audiencia, ayúdenos a compartir, que la voz de la doctora llegue a quien sea necesario. Cuidemos todos nuestros bosques, busquemos tener más y mejores bosques y por favor estén pendientes porque desde Reforestamos México pues seguimos con muchos esfuerzos en esta dirección. Estamos pronto a compartirles noticias muy emocionantes para todos los jóvenes que estén interesados en aprender más sobre el mantenimiento de los árboles. Estén muy atentos a nuestras redes, pronto tendremos noticias de oportunidades muy emocionantes y por lo pronto también, por favor, invitarlos el 1 de julio, que es la semana que entra, a las 12 p.m. tenemos nuestro siguiente webinar que va a ser la importancia del arbolado en esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos. Doctora, otra vez, un placer tenerla aquí. Y nos vemos la semana que entra. Yo soy Inés Hernández. Hasta luego. Hasta luego.